Educación al Día. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio. Hola oyentes, ¿qué tal? Bienvenidos a la emisión número 29, hoy 24 de septiembre de 2025, de su programa La Voz del Pensionado. Este es un espacio institucional de la Asociación Nacional de Educadores Pensionados Regional Antioquia, ANEP. La coordinación nacional del fiscal de la ANEP nacional, precisamente José Arnulfo Bayona, gran dirigente sindical de mucho reconocimiento, estudioso el hombre, escritor, y de Gilberto Ospina Marroquín, con toda la junta directiva de la ANEP en el departamento de Antioquia. Gilberto Ospina Marroquín también interviene en su programa La Voz del Pensionado. La asistencia técnica de Fabián Henao Carbona y la dirección y realización es de Omar Arango Jiménez, secretario de Comunicaciones y Educación en la ANEP en el departamento de Antioquia. Bienvenido, José Arnulfo Bayona, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Buenos días, buenas tardes, escritor Omar, y buenas tardes a los oyentes y las oyentes de este programa que es cada vez más importante, más enraizado entre los educadores y las educadoras pensionados, activos y retirados, a quienes les mando un caluroso, cálido y fuerte abrazo. Bueno, José Arnulfo Bayona, antes de entrar en materia, la coyuntura política se mueve con esto de la personería jurídica, pacto histórico, hay demandas, hay tutelas, y lo otro, el presidente se mueve, está en estos momentos en las Naciones Unidas. ¿Qué hace el presidente Gustavo Petro en los Estados Unidos? No, pues primero que les está pintando la cara a los gringos. Y segundo, que este es un hombre que tiene, para hablar en términos costeños, cojones. Es un hombre que de verdad enfrenta su realidad y la enfrenta con dignidad, con altivez y con amor por la patria. Entonces allá les está diciendo que la lucha, que la política prohibicionista de las drogas en el mundo ha fracasado y que la desertificación no es contra Colombia, sino contra el presidente, que es una decisión política. Se presentó como el primer presidente desertificado de la historia por parte de los Estados Unidos y ha dicho de manera contundente que se trata de una decisión política asesorado por los narcotraficantes y los narcopolíticos que viven en Miami, vecinos de Trump, en la Florida, y que se trata de eso, de que no se trata de combatir el narcotráfico, sino de perseguir al presidente de Colombia como se persiguió al presidente del Brasil y como se persigue a Venezuela, Cuba, Nicaragua, etcétera, que han osado salirse, romper, criticar la doctrina Monroe, de vieja doctrina de más de un siglo de América para los americanos. Ahora ya las cosas están cambiando. Claro. Bueno, José Arnulfo Bayona, y acá la parte interna, ¿cómo se mueve la cosa política? Porque estamos pensando, estamos en modo Pues elecciones 2026. ¿Cómo ve hay usted un de lío, este lado? hay un lío muy grande y es que el pacto histórico está quebrado jurídicamente, porque es decir, le aprueban una personalidad jurídica condicionada a la UP y al Polo y al Partido Comunista. Es decir, les dicen, ustedes sí, pero Petro no, pero la Colombia humana no, pero los progresistas tampoco. Entonces hay un lío para las consultas. Por ejemplo, si aprueban, si el pacto histórico aceptara eso, los únicos que podrían participar de la consulta serían Gustavo Bolívar, La Pizarro, Gloria Flores. Pero si aprueban como está, entonces los únicos que podrían participar de la consulta serían Iván Cepeda y Carolina Corcho. Entonces, digamos, ahí hay una crisis. No han encontrado una salida. Yo creo que deberían, todos absolutamente, que el polo democrático debería hacer un congreso extraordinario, cambiar de nombre, no, que deje de llamarse polo democrático, cambiar de nombre, llamarse pacto histórico, y que todo el mundo se meta ahí y así le meten un gol al Consejo Nacional Electoral Jurídico.
Pero creo yo. siempre y cuando se conserve la personería jurídica. El problema es que si de pronto cambian de nombre, ya pierden la personería jurídica. No, 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 no No se puede, pierde. porque no se pierde, porque yo tengo derecho, incluso yo tengo derecho a ir a la Registraduría Nacional del Estado Civil, hoy que tengo 79 años que cumplí ayer. Está eh, viejito. Felicitaciones, eh, feliz cumpleaños. yo podría ir a decir, oiga, no, estoy mamado con este nombre, yo me cambio de nombre de aquí en adelante Correcto. Y se conserva y la sigo personería jurídica. conservando mi respuesta. Muy bien, Claro, bueno, muy bien. José Arnulfo Bayona, en estos días, hablando del tema de la salud, está caliente también el tema, con la intervención que hiciera el presidente de la República, que tocó fibras, dijo un montón de verdades, porque usted y yo que somos dirigentes, Gilberto Espina, que somos dirigentes, sabemos que eso es real, que la plata de la salud se ha ido a los bolsillos ajenos de personas individuales, así es. particulares, llámense abogados, llámense negociantes de la plata de los maestros de la salud y la vida de los maestros O dirigentes sindicales. y de dirigentes sindicales, como lo dijo textualmente, y eso no es un secreto. Tan es así que los ejecutivos de FECODE no han salido a la defensa de eso es verdad. Ya está, Y es usted verdad. y yo sabemos, pero si nos llaman aquí ahora a una fiscalía o un juzgado que demos nombre propio, no, tal vez no tenemos, damos los nombres, pero no tenemos la prueba. No, Pero, no la tenemos. pero sabemos, son manifestaciones que se dan y hay una realidad. ¿Por qué se demoran para pagar las pensiones y la cesantía en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales hasta 2 años? Hay dos Mm. personas esperando, compañeros pensionados que se han muerto esperando la reliquidación de la pensión, que se han Cuando muerto en colpensiones duran 3 meses. en colpensiones durante 3 meses. Entonces, no es que el presidente haya dicho que se va a acabar el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales. Yo no le he escuchado eso al presidente. No, Le he escuchado que hay que mejorar la administración, que hay que mejorar la utilización de los recursos. Yo no he escuchado en ninguna parte que el presidente vaya a acabar con el fondo prestacional. No, 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 nunca. Yo no he escuchado eso. O de pronto no he escuchado bien la cosa. Pero lo claro y concreto es que hay mal manejo de los recursos del Fondo Prestacional de Magisterio, los recursos del Magisterio. Ahora, lo que él dice también es cierto. Ahí hay plata, están sacando plata para las campañas y tradicionalmente, no en este gobierno, no ahora, sino desde todo el tiempo se ha hecho eso. Sacan plata de la salud, de las pensiones de los maestros para campañas políticas. ¿Usted qué opina, Arnulfo Bayón? a ver, yo creo que defender el fondo de prestaciones como está es un anacronismo, porque realmente nosotros fuimos precursores, repito yo, y lo hago autocríticamente, yo estuve en el comité ejecutivo de FECODE que negoció la ley 91, pero yo no era consciente de lo que estaba haciendo en esa época y me arrepiento, y me autocritico mejor para hablar en términos políticos, porque eh, fuimos precursores de la privatización de la salud. Acuérdate que la ley 91 es 1989, la ley 100 de 1993, que ocurrió 4 años después de que habían hecho el piloto de la privatización con los maestros y las maestras. Entonces, eh, y uno justifica lo que se hizo porque antes había una crisis profunda de la Caja Nacional de Previsión y de las cajas departamentales de previsión que respondían por las prestaciones sociales de los maestros que eran departamentales y los maestros nacionales, que los que nombraba el Ministerio de Educación, que eran atendidos por la Caja Nacional de Previsión, que atendía todo el sector público del Estado, atendía la salud de todos ellos. Entonces, fue una solución que era transitoria, se volvió permanente y terminó llenando los bolsillos de los negociantes de la salud. Es decir, se convirtió la salud en negocio, el servicio de salud en un negocio y no en una atención a la salud de los colombianos y de los maestros y las maestras, de sus hijos, de sus familiares. Es decir, el problema es que todo se convirtió en un negocio. Antes pues era corrupción, desde luego corrupción, falta de recursos, abandono del Estado, por ejemplo, sobre el Seguro Social, que lo eliminaron en el 2008, pero cuando le debía el Estado al Seguro Social más de 60 millones de pesos de la época, que era una fortuna. Entonces quebraron el seguro, quebraron las cajas de previsión, quebraron todo eso y ya tenían preparado el paquete neoliberal. Eso fue lo que pasó. Claro. Entonces, hoy estamos frente a una cosa, hay una gran confusión. Yo creo que compañeros de FECODE y de los sindicatos y todo eso están defendiendo el fondo de prestaciones y detrás de eso están defendiendo
irracionalmente la privatización de la salud de los maestros. Yo no entiendo, FECODE, cómo que están defendiendo un modelo privatizado de la salud de los maestros en lugar de luchar porque haya un fondo con personería jurídica que tenga un modelo de salud propio a los maestros, que no enriquezca a los prestadores de salud. Yo diría, yo invito a que diseñen una propuesta y digan, vamos a defender el fondo, pero pónganle una personería jurídica que tenga recursos propios, organización propia, que construya clínicas y que construya centros de salud y centros de atención a los maestros que no sean de los privados. Evitar los intermediarios que son los que se están quedando con la plata. Exactamente, eliminar la intermediación financiera, porque al final de cuentas el FOMAC es una EPS igualita a las otras EPS podridas que está combatiendo el gobierno de Petro. Bueno, José Arnulfo Bayona, entonces, claritico. Antes, hoy, el FOMAC, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, Fiduprevisora, como se quiera llamar, responden por las prestaciones sociales, prestaciones económicas y la salud de los maestros. Claro. Así es. ¿Cuáles son los recursos? ¿De dónde llegan los recursos? Llegan de los aportes que hacemos los maestros, entre otras cosas los pensionados que aportamos muchísimo. Anteriormente, ¿cómo se financiaban, por ejemplo, las cajas de previsiones para responder por las prestaciones y por la salud de los maestros? Ajá. Mira, no, anteriormente, ¿cómo era la cosa? No, más o menos parecido. O sea, el Estado ponía una parte porque era el patrón. El Estado ponía dos partes porque era el patrón. Es decir, el aporte del patrón, el aporte del Estado y el aporte del maestro. Entonces, con la, y eso lo recibían las cajas de previsión departamentales, la Caja Nacional de Previsión, que eran las que atendían a los maestros. Entonces, con esa plata, pues el Estado no giraba pronto, etcétera. Con eso se creó la crisis más espectacular y la solución que se encontró, y además fue una solución concertada. Yo creo que no empezó en 1979, 89, sino con el paro de 1977 de los maestros, que se levantó el paro con un chulito de un acta. Yo voy a escribir sobre eso porque hay que rescatar la historia. Además, a Javier Darío Vélez y a mí nos iban a linchar en Medellín en una asamblea porque llevamos a defender el acuerdo que hemos hecho con el gobierno de crear un fondo de prestaciones para los maestros con estas características, pero no privado. Firmamos un acuerdo con el gobierno de crear un fondo de prestaciones especial que unificara a los maestros. Lo que pasó que resultó fue una cosa privada, pero realmente yo les voy a mandar el acta o la voy a publicar porque la rescaté con Javier Darío Vélez del Ministerio de Trabajo, me la ayuda a conseguir y se las mando para que vean que la cosa no es que eso fue la maravilla del fondo de prestaciones que se inventó José Fernando o no sé quién carajos, cuando fue un acuerdo con FECODE por allá en 1977 que habíamos empezado la lucha por centralizar la salud de los maestros. Bueno, No te oigo. yo le recomiendo a Arnulfo un articulito, pero yo le pongo el título. Pero le voy a dar de plazo 24 horas para que me haga ese artículo sin tanto. Bueno. Una paginita y el título es el siguiente. Antes, en y después de la ley 91 de 1989. Bueno, sí me parece muy chévere. Y me mete un intertítulo que diga, ¿qué pasó con el paro de 1977? ¿Cuál fue el debate del acta de acuerdo? Claro. Máximo 2 páginas. Máximo. Bueno, dos. No se puede más para que la gente lea. Y tiene de plazo 24 horas, es decir, todos los planes que usted tenía los aplaza, me hace el favor. Sí, bueno, ahora sí, José Arnulfo Bayona, entonces vamos a ver, porque tenemos un importante material, una charla que hizo con la ANEP Nacional, su querido hijo, asesor, amigo nuestro, asesor de FECODE en temas de la salud, Herman Bayona. Pero antes de entrar con él, ¿qué opinión le merece a usted entonces, ahora sí, el nuevo modelo de salud? Ya como tal, lo pactado en el acuerdo 03 y lo que vamos a ver enseguida de las bondades y desventajas del acuerdo 003 del nuevo modelo de salud. ¿Cómo ve usted el nuevo modelo de salud? ¿Cuáles son los problemas que presenta? Yo les recomiendo que le pongan mucha atención a lo que va a plantear Herman.
porque es que el acuerdo 03 es muy bueno. Es decir, ese acuerdo, si se aplica en su contenido filosófico, médico, programático, es un modelo de salud que hay que defender, efectivamente, que puede ser articulado con la propuesta de reforma a la salud que tiene el presidente Petro, que también está en veremos, que está siendo saboteada por la extrema derecha. Entonces, ese modelo de salud está centrado en la atención primaria y de prevención en salud. Es decir, está centrado pensando que hay que prestarle una atención a los maestros y a sus familiares y a los y las pensionadas para que no se enfermen. No es para curarles simplemente la enfermedad, es para evitar que se enfermen demasiado o para evitar que la enfermedad se vuelva grave. Entonces, realmente eso no está sucediendo con lo que están aplicando ahora. Es decir, están haciendo una aplicación deformada del modelo del Acuerdo 03 de 2024. Entonces, yo creo que escuchemos al compañero Herman para que haya una explicación muy concreta sobre cómo debe aplicarse, por qué no está funcionando y por qué lo que están haciendo es mantener el viejo esquema, los viejos prestadores, el viejo monopolio de la salud que se creó con la ley 91. ¿Está usted o no está de acuerdo entonces con defender la ley 91 de 1989? No, no, no. Yo creo que eso fue una vaina muy importante. Pero ¿cómo vamos a defender un modelo de salud que privatizó la salud de los maestros, que enriqueció los prestadores de salud, que está sometido a la corrupción más espectacular? Incluso en el manejo de las prestaciones sociales, tuviste que Gustavo Petro denunció que mientras en Colpensiones duran 3 meses, para pagar unas cesantías o un retroactivo de pensión, etcétera, etcétera, duran 3 años, 2 años, 3, 4 años, y hasta los maestros se han muerto ya después de que le reconocen su pensión y le pagan su retroactivo. Eso no puede ser, es decir, está bien, defendamos ese modelo, el fondo ese de prestaciones, pero hay que actualizarlo, hay que modernizarlo, hay que volverlo público, que no esté privatizado. ¿Es cierto o es mentira lo que dijo el presidente Petro, que hay corrupción? Totalmente. Yo sé que hay corrupción. ¿Cómo se palpa, cómo se visibiliza esa corrupción, el mal manejo de los recursos de los maestros? Pregunten por las fortunas de los dirigentes que han pasado por ahí, de los dirigentes del magisterio, y pregunten por el acumulado de grandes cantidades de dinero que efectivamente se apropian las IPS prestadoras del servicio de salud. Y ahora van a escuchar a ustedes a Herman decir que cómo es posible que prorrateando por cada maestro, los prestadores de salud van a ganar 6 millones de pesos al año, mientras las EPS están recibiendo 1.500.000 por los que atienden. Es decir, se están robando la plata. Bueno, eso es correcto. Ahí está el debate. Vamos a ver entonces en las redes, vámonos a las redes y a ver qué dicen los maestros, qué dicen los sabios sobre este tema. Bueno, finalmente su despedida, compañero José Antonio Bayona, para darle paso a Herman Bayona. Los Bayona hoy se tocaron este espacio. Sí. No, yo les hago un llamado a los maestros pensionados. Primero, que nos organicemos, que crezcamos como si nosotros somos el pasado inmediato de la lucha de los maestros. Entonces, necesitamos una federación de maestros, necesitamos que todos los maestros del país se agrupen alrededor de una federación colombiana de educadores. Hay que fortalecer la ANEP, eso sí, pero para construir una federación. Y que mientras no tengamos una organización fuerte, nos van a tener por allá relegados a un segundo plano cuando realmente necesitamos una atención primaria y una atención prioritaria, porque pues por nuestra condición de personas adultas mayores altamente vulnerables. Entonces, hoy más que nunca tenemos que redoblar. La necesitamos hoy más que nunca. Es necesaria. Si usted va a los consultorios, a las oficinas del FOMAT, el 95% de los asistentes son personas de tercera edad, son pensionados que no encuentran de pronto el apoyo de los sindicatos activos filiales. Así es. Entonces, la organización de pensionados ANEP hoy juega un papel importante. Sí. Llamamos a todos los educadores pensionados activos y retirados a asociarse a la ANEP. Es supremamente fácil. Omar, para que los maestros no se cansen, dividamos entonces en dos partes la intervención de Herman. Una hoy y la otra el próximo programa.
Cómo y no, lo, usted lo vamos ordena. explicando si es necesario. Sí, Bueno, un señor. abrazo a Muchas todos y gracias, todas. José Arnulfo Bayona. Vamos entonces, amigos oyentes del programa La Voz del Pensionado, a escuchar a Herman Bayona, asesor en salud. Recordemos los títulos de que tiene Herman Bayona, José Arnulfo Bayona. Él es presidente de una De la vicepresidente de la Federación Médica Colombiana. vicepresidenta. Fue fundador y presidente del Colegio Médico de Bogotá, refundador porque se había quebrado. Y además es médico general graduado en Cuba y cirujano, especialista en cirugía, graduado en Argentina y, y oncólogo. Es oncólogo. Perfecto. Sabe mucho. Sabe de salud, sabe algo. No, no tanto como usted, pero sabe. No, 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 sabe más que yo de salud. Uy, Bueno, vamos a escuchar entonces a ese bueno, maravilloso amigo Herman Bayona. Muchas gracias, José Arnulfo Bayona, fiscal de la ANEP Nacional. lo voy a escuchar otra vez con mucha atención. ¿Cómo no? Yo creo que voy a empezar por plantear algo que me parece absolutamente importante y tiene que ver con el entendimiento del modelo de salud. Y yo creo que hay un problema muy grande en la implementación del modelo porque la fiduprevisora no tiene claridad de qué es el modelo de salud preventivo, predictivo, qué es un modelo de salud preventivo fundamentalmente, pero no lo tiene claro la fiduprevisora, no lo tienen claro las IPS y no lo tienen claro los maestros y los pensionados. De tal manera que, si te das cuenta, Jorge, la gran mayoría de las personas insisten, y pues con obvias razones, o sea, digamos que esta es una preocupación lógica, en dónde me voy a atender si me enfermo, cómo me van a atender la enfermedad, y tú lo acabas de decir, nosotros los pensionados somos en la gran mayoría personas mayores de 60 años, tenemos una serie de enfermedades que es fundamental que sean atendidas. Nos planteamos el tema de la geriatría dentro del modelo de atención y realmente es que las IPS que están contratadas y digamos que la puerta de entrada no ha incluido, por ejemplo, el tema de la geriatría. Sin embargo, a pesar de que hay una gran cantidad de personas que requieren. Sin embargo, igual que la medicina interna, la geriatría, por ejemplo, una persona de 40, 45 años, no todas las personas de 40 o 45 años requieren atención con medicina interna, pero sí perfectamente se puede hacer con medicina general y tener una coordinación a través de un médico especialista en medicina interna que logre, digamos, encaminar o generar una especie de controles o asesorar al médico general en el manejo de ciertas enfermedades para el paciente de 45 y 50 años. Lo mismo pasaría para el adulto mayor, que no todos requieren geriatría. La gran mayoría de las atenciones pueden ser por medicina general, pero requiere de especialidades o de especialistas en geriatría que no están incluidos dentro de la puerta de entrada, que no están previstos por las IPS, que deberían ayudar a conciliar el manejo de las patologías de los pacientes en adultos mayores. Muchísima gente considera que la promoción y prevención se hace para que la gente no se enferme. Sin embargo, muchísima de la prevención, y esto hablamos de prevención secundaria, tiene que ver con el seguimiento de las enfermedades crónicas y enfermedades crónicas que tienen que ver precisamente al perfil epidemiológico que tiene el magisterio y la presencia de los pensionados dentro de los afiliados del FOMAC. Así que es fundamental que la geriatría esté ubicada y planteada dentro de las IPS. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, pasa que las IPS que han sido contratadas
que son las mismas de antes y que uno puede ver incluso que muchísimas de las personas siguen haciendo el proceso de elección hacia las IPS que lo estaban atendiendo antes porque atienden la enfermedad, no tienen claridad sobre los procesos de promoción y prevención, no tienen claridad sobre qué es lo que se necesita en un modelo de salud de estas características. Esa situación ha generado grandes dificultades, grandes costos, porque al contratar esas mismas IPS primarias que ya vienen de los operadores anteriores, entonces, ¿qué han hecho ellos? Pues ellos hacen una atención primaria básica, no importa que exista la entrada de otras especialidades, y esa atención primaria básica no incluye un seguimiento adecuado, y lo que hacen es simplemente remitir a sus propias IPS, o sea, una red donde ellos también están como prestadores, están manejando de alguna manera la remisión y la contrarremisión, y han generado un costo muy alto, muy alto, que supera incluso las cifras que se suponía deberían estar previstas para el modelo de salud del magisterio. De tal manera que el presupuesto planteado para el 2025 era 2.28 billones de pesos, muy similar al presupuesto para el 2024, y el 60% para el mes de julio, ya poco antes, perdón, para el mes de mayo, ya estaba comprometido. Y de ese 60%, según la fiduprevisora, el 45% estaba efectivamente pagado. ¿Qué quiere decir? Que la proyección de ellos de gasto más o menos estaba sobre los 414.000 millones de pesos por mes, y equivaldría más o menos a 6 millones por afiliado del FOMAC, lo cual es una cifra absolutamente escandalosa definitivamente. Y eso pone en riesgo efectivamente los recursos del sistema de salud. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el sistema de salud tiene una pésima implementación, que los prestadores han entendido que el modelo de negocio, los prestadores privados, que el modelo de negocio es otro, que es hacer una, entre comillas, promoción y prevención, y remitir a atender todas las enfermedades hacia el segundo, tercero y cuarto nivel. Eso es un error muy grande para cualquier modelo de salud, no es sostenible económicamente en el tiempo, y si no se hace algo, el sistema de salud del FOMAC va a ir hacia una quiebra absoluta y requiere medidas urgentes que están siendo implementadas, esperamos que funcionen, pero hay una en particular que es que va en contravía de lo que nos planteamos, que es, digamos, el que se mantengan los actuales operadores, a no ser que ellos cambiaran la concepción de su modelo de negocio, entre comillas, porque para ellos es un negocio, para nosotros es un derecho, y para los prestadores o los antiguos operadores, pues era un negocio que era pulpito, y que ahora es más pulpo porque entendieron que pueden remitir y generar un gran evento o atenciones por evento, y han generado unos sobrecostos muy altos en la atención. Entonces ustedes pueden ir a que lo atiendan entre comillas, al prestador, y terminan enviándoles resonancias cuando no se necesitan, medicamentos que no se necesitan. Además, pues el paciente, ¿qué otra cosa tiene que hacer que cumplir con lo que los médicos digan? No quiero decir pues que los médicos no asuman una postura ética frente a eso, pero deberían evaluar sobre la costo-efectividad de lo que están haciendo y sobre la necesidad de lo que están haciendo. Digamos que sí se espera que cuando existe un adecuado proceso de promoción y prevención,
inicialmente se genera una demanda inducida, pero lo que estamos viendo es que esta demanda inducida no viene de las acciones de promoción y prevención, sino de las acciones de atención sobre la enfermedad, y allí es absolutamente preocupante. Yo creo que, digamos, teniendo eso en cuenta, pues habría que entonces plantearnos, digamos, cada una de las características que se requieren, que tienen que ver con el tema de la auditoría, que tienen que ver con el tema de la red de prestadores, que tiene que ver con el manual tarifario, que, para que, digamos, podamos evaluar efectivamente hacia dónde va el modelo y cómo nos planteamos, digamos, qué pasará con el modelo de salud y digamos, con la atención de todos los afiliados al FOMAC, tanto de los pensionados como de los maestros activos, como las familias y los beneficiarios de cada uno de los afiliados directos. Yo creo que este es el primer contexto, que es muy importante entenderlo y digamos que haciendo referencia precisamente a lo que decía o lo que ocurrió en la presentación del modelo de salud del FOMAC en el Consejo de Ministros, pues yo creo que sí, que hay una concepción errada en la implementación, en tanto no hemos logrado hacer promoción y prevención, y eso tiene que ver con esto. Hay una exigencia clara de los maestros activos, de las filiales de FECODE, de los pensionados, de tener digamos, de tener una red para atender la enfermedad, pero no una red para hacer promoción y prevención. Y digamos que yo puedo ir al médico especialista de, digamos, nefrología porque tengo un problema renal y insuficiencia renal crónica, pero independientemente de eso se requiere acciones de promoción y prevención, y digamos que para el subespecialista pues es también rentable pues atender muchísimos pacientes que tengan insuficiencia renal crónica o que los manden porque, a consulta porque sean remitidos desde las prestadores primarios. Y bueno, digamos que a veces no se requiere, por ejemplo, no se requiere que un prestador primario mande a una paciente al especialista en mama para que ordene una biopsia de la mama, cuando perfectamente ellos la pueden ordenar, y una vez que tengan la resultado de la biopsia, pues entonces sí es absolutamente necesario, entonces sí generar la atención del especialista en mama, o un médico general no pueda ordenar una endoscopia, sino que se la manden a un gastroenterólogo para que solicite la endoscopia que perfectamente pudo enviar el médico general, o incluso una enfermera profesional, porque entiende que está dentro de las necesidades de esa población, mayores de 50 años, que tienen, por ejemplo, antecedentes de cáncer, que viven en una zona específica con una alta incidencia de cáncer, pues que hay que mandarle una endoscopia. Entonces, esas situaciones en particular han generado definitivamente que haya sido bastante difícil la implementación del modelo de salud. De todas maneras, es un modelo de salud que requiere un proceso de implementación, se requiere un tiempo muy importante para hacer cambios en la concepción de salud y del modelo de salud en todos los actores del modelo, y me refiero tanto a los que usan el sistema de salud, los pacientes, los afiliados del FOMAC, como la IPS, como la fiduprevisora, que en mi opinión no tiene ni idea de cómo implementar un modelo de salud de promoción y prevención, porque para ellos es simplemente contratar, porque es una empresa que está dedicada a intermediar y al manejo de dinero y no a la atención en salud,
y para ello simplemente se trata de contratar gente para prestadores. Entonces es, digamos, una forma de intermediación, un poco lo que nos pasa en el Sistema General de Salud. Jorge. Germán, no le escucho, sí. Ah, ya, pero ¿se escuchó todo lo que dije o no? Todo lo que dijo se le escuchó bien, tranquilo. Perfecto, perfecto. Entonces, pues no sé si quieres que nos vayamos un poco a plantearnos, digamos, cada uno de los conceptos que me planteaba sobre la auditoría, sobre el manual tarifario, sobre la red de prestadores. Sí, yo creo que queda claro que frente a lo que decía Germán, en sentido de, en el sentido de que no se ha entendido lo que es la promoción y la prevención y que de ahí debería atenderse muchas cosas que hoy se están enviando al especialista, que le ha generado lógicamente unos altos costos y que hoy está en riesgo de pronto la ejecución presupuestal en materia de salud. Eso nos queda claro, de pronto no lo veíamos muchos y pues claro, el beneficiario, el afiliado le interesa que lo manden a especialista, pero no está viendo que eso le está generando un riesgo de costos al sistema de salud nuestro. Entonces, sí, pase y explique ya lo que es la auditoría y bueno, todo lo otro que usted está planteando. Jorge, eso es absolutamente cierto, pero además es porque estamos acostumbrados a un modelo de salud supraespecializado, no solamente en el magisterio, sino en el sistema de salud general, y eso ha generado un impacto muy grande. Es la misma manera en que las EPS han, digamos, hecho negocios sobre la enfermedad y no sobre la salud. Es la misma manera en que entonces contratan a sus propias clínicas y generan, digamos, unas tarifas y a sus propias clínicas le pagan y a las otras no. Entonces, eso ahí en particular. Entonces, yo creo que dentro de la implementación, el tema o la clave está entonces en el tema de la auditoría, el tema del tarifario, el tema del manejo de la información y del sistema de referencia y contrarreferencia y obviamente de la red de prestadores. En ese sentido, pues, importante empezar un poco por la ampliación que sí hay, que entre comillas, ampliación hay sobre la red de prestadores porque existe un registro único de prestadores que se aumentó el registro, sin duda, de los cuales hay 7.091 sedes para la capa de atención primaria, la gran mayoría de los operadores anteriores, sin embargo, pues sí están inscritas, no contratadas y no tienen la atención primaria, otra gran cantidad de sedes que se aumentaron, las sedes de atención complementaria, 5.024 sedes, la gran mayoría también de los prestadores y los operadores anteriores, 4.041 sedes en el ámbito hospitalario y 3.488 sedes para la atención de alto costo. Entonces, por ejemplo, en Bogotá para cánceres inscritas como 6 sedes, pero todo está centralizado en una sola, que es Oncolife, que además del magisterio tiene la atención de Famisanar, de Capital Salud, de Nueva EPS, mejor dicho, tiene un montón, y hasta hace muy poquito pasó de 20 como a 80 camas para atender toda esa cantidad de atención, no solamente de los maestros, sino de otras IPS. A eso nosotros nos referimos cuando es muy importante hacer la apertura de la prestación del modelo en el sistema complementario. Y hay otro problema, y es que, digamos, el sistema de referencia y contrarreferencia sigue siendo manejado por los operadores anteriores. Entonces, aunque, digamos,
entre comillas, el sistema de referencia y contrarreferencia está en la fiduprevisora, es el sistema ORUS quien tiene el sistema de referencia y contrarreferencia, que funciona, pero para el prestador y el operador anterior, y está manejado, digamos que mantienen la misma estructura de empleados que venía desde atrás, y no ha habido grandes cambios en ese sentido. Entonces sigue siendo remitido solamente, aunque tengamos muchas sedes en el ámbito hospitalario y mayor cantidad de sedes para la atención de alto costo, todo está direccionado hacia un mismo tipo de sedes en particular. En algunos sitios ha venido cambiando, en algunos sitios por la presión misma de los maestros y de los afiliados al FOMAC, incluyendo los pensionados, ha generado algunos cambios, pero en particular digamos que se mantiene la misma base desde los operadores anteriores. Cuando uno ve entre el registro de prestadores y los que han sido finalmente contratados, uno se va dando cuenta que se ha venido decantando nuevamente a exactamente los mismos. Eso por un lado. Por otro lado, pues está el tema de las sedes, y allí también, pues digamos que existió un cambio en las formas de contratación, y pasaron de un contratante a 5 contrataciones, o se dividieron en varias regiones o lotes. La región, digamos que 4 y 8 en un lote, la región 2 y 3 en otro, y la región 5 y 10, 1 y 6 y 7 y 9 en otro. Finalmente se dio la oferta para 3 prestadores en cuanto a las sedes logísticas, y las sedes físicas tenían un contrato sobre más o menos 79.000, 80.000 millones para ejecutar en un plazo de 13 meses. Esto para el nuevo contratista de Nueva Era, y otras invitaciones que correspondían. Entonces, o con la nueva edición pasaría a 59.000 millones. Sin embargo, en mi opinión, esta es mi opinión, no es la decisión que está acá, uno diría con 59.000 millones en 12 meses, en 3 años, pues debería tener el FOMAC sus propias sedes de atender, y no arrendar las sedes físicas, y digamos que las dificultades en tener sus propias sedes es precisamente porque el modelo de salud y la ley 91 del 89 obliga a tener pues el manejo de los dineros en una fiducia. Entonces uno dice, bueno, entonces ¿cuál sería la solución? Bueno, debería existir una solución legal para que el magisterio, en vez de gastar tantos dineros en el curso del tiempo, tuviera sus propias sedes y se redujeran los costos, por lo menos administrativos, en ese sentido. Lo mismo, pues uno se plantearía incluso para otras sedes de atención en salud que deberían ser de los maestros. Sin embargo, pues terminan siendo arrendadas o contratadas en operadores anteriores. Así que allí hay como digamos, un problema muy grande en relación, sin resolver, con respecto a la operación logística y con respecto a el concepto mismo del modelo de salud basado en la ley 91 del 89. Es algo que definitivamente tendría que cambiar sin que esto implique que se acabe el régimen especial, porque cada vez que uno dice, oiga, hay que modificar, hay que estructurar, hay que modernizar la ley 91 del 89 para que responda precisamente a lo que se requiere, todo el mundo se levanta y se pone los pelos de punta diciendo, quieren acabar yo creo que no, pues por lo menos cuando yo me refiero a esto, me refiero precisamente para que existan unos cambios que materialicen un modelo de salud distinto de los maestros para los maestros. Es un poco planteado allí.
Con respecto a la auditoría general, siguen DIG, sin embargo, ya se hizo, digamos, unos cambios en relación a la auditoría, y entonces pasan de 1 a 3 auditores que también está planteando, o a 3 empresas auditoras. Se está planteando, digamos, unos montos de factura procesadas que disminuirían el costo de la auditoría. La auditoría incluiría obviamente todos los tipos de auditoría, tanto la auditoría sobre la facturación, la auditoría de calidad y la auditoría concurrente, que tiene que ver con las auditorías que se hacen durante el medio hospitalario. Las auditorías actualmente no funcionan. DIG sigue teniendo un atraso muy grande sobre las facturas, sobre los registros que son entregados por los prestadores actuales, y entonces a unos les pagan y a otros no les pagan, y es muy raro pues que a unos prestadores le tengan retenidas o no le hayan auditado facturas desde hace 6 meses, pero a otros se las mantienen al día, y pues ustedes podrán imaginarse a quién le tienen las facturas auditadas al día y a quién le pagan de manera, mejor dicho, a tiempo o de acuerdo a los tiempos en particular. El otro tema tiene que ver con el estado de implementación del sistema SWIM-Horus. Efectivamente, se plantearon 4 fases de la implementación que tienen que ver con el aseguramiento, con el sistema de PQRS, con el sistema de cuentas médicas, con el sistema de referencia contra referencia, de gestión de red, de transcripciones, de citas, de solicitudes y del manejo de los RIPs. Con respecto a la historia clínica, están ya planteadas sobre la 4ª fase, y si usted mira, pues no, falta solamente lo de SST fundamentalmente en cuanto al sistema de información única del magisterio. Sin embargo, y si uno hace una auditoría sobre lo que está en Horus, pues realmente funciona. El problema no es solamente eso, sino quién lo maneja, ¿no? Entonces, pues Horus sigue siendo manejado nuevamente por uno de los operadores anteriores, y allí es donde mayores problemas tenemos. Se deja claridad que parte o que se requiere, digamos, implementar una nube para mantener, digamos, la información de manera adecuada. Sin embargo, allí uno podría tener unos ahorros si el magisterio entra dentro de la nube que tiene, con respecto a los RIPs y a las historias clínicas, a la nube que tiene el Ministerio de Salud, que es una nube pública que está en construcción, y que permitiría que se pueda bajar toda la información desde allí sin que el magisterio incurra en gastos directamente por mantener una información que debe ser pública para todo el mundo, porque además muchos de los afiliados del FOMAC y beneficiarios del FOMAC en algún momento pasan del FOMAC hacia el sistema general, y entonces ahí empieza una situación difícil. Entonces debería estar en la nube para que otros prestadores que no están dentro del modelo de salud del FOMAC puedan acceder a la información clínica de los afiliados o de los beneficiarios si es requerida. Muchos de los beneficiarios cumplen la mayoría de edad y pasan al sistema general, otros dejan de ser beneficiarios por alguna otra razón. Entonces deberíamos tener la posibilidad de interconectar o interrelacionar toda la información del sistema de salud del magisterio con el sistema de salud general. Ahí hay otro problema, y es, hablando de esto, pues es que muchos de los actores del sistema de salud del magisterio creen que el sistema de salud del magisterio, por ser un régimen especial, es una isla, y no es posible. Digamos que
muchas de las situaciones y las dificultades que se tienen dentro del sistema de salud magisterio tiene que ver con las dificultades y que están atravesando todas el sistema de salud en general del país, porque es que las mismas IPS que atienden a las personas en el sistema general son las mismas IPS que están atendiendo a los maestros en gran parte del país. Y las sedes exclusivas solamente pues son muy poquitas en relación a todo lo que se requeriría para poder atender de mejor manera y de manera territorial a los maestros. Allí quiero decir que una de las grandes dificultades es que, por ejemplo, los maestros no son atendidos en el centro hospitalario más cercano a su sitio de trabajo, de su sitio de vivienda, porque se contrata al operador que concentra a la cápita en algunos puestos de salud lejanos del sitio donde vive el maestro o del sitio donde trabaja el maestro. Y no se puede hacer promoción y prevención de esa manera. Parte de la concepción de promoción y prevención es que se territorialice de manera adecuada la atención, que el médico, el equipo de salud que está para hacer la promoción y prevención, conozca el territorio donde vive, donde trabaja, cuáles son las dificultades, que sepa cuáles son las costumbres y, por ejemplo, para los adultos mayores, con mayor razón, cuáles son las dificultades, cuáles son las necesidades en cuanto, con relación a la salud mental, a la depresión que puede generar la inactividad de las personas adultas mayores, a la carga que tienen desde el punto de vista familiar y social los adultos mayores, porque terminan cargando a toda su familia o ellos son una carga para la familia. Entonces, esto no se puede entender desde un operador o una clínica o un prestador que está a 3, 4 o 5 horas del sitio donde vive o donde trabaja el maestro. Esa es una situación que es fundamental que entiendan, y en la medida, y por eso empecé por eso, en la medida en que, por el concepto de salud preventiva, en la medida en que no logremos entender que en todos los actores del sistema, incluyendo a los maestros y activos y pensionados, ¿qué es la territorialidad en salud? ¿Qué es la salud preventiva? No vamos a mejorar. Esto en particular. Bueno, y creo que el tema del manual tarifario también es muy importante, porque sobre el manual tarifario han existido todo tipo de mentiras o falsos preceptos, por ejemplo, como que las tarifas que ofrece el FOMAC son insuficientes, incapaces, y eso no es cierto. Mire, una situación clara es la siguiente. Mire, resulta que antes muchos prestadores anteriores contrataban o subcontrataban especialistas en muchas regiones y les pagaban una miserableza, pero ellos se quedaban con una gran parte. Ahora se quedan con mayor, incluso cobran más porque tienen unas tarifas mucho mayores, y adivinen qué pasa con lo que le pagan a los especialistas. Sigue siendo una miserableza. Entonces, el tema es que, y además no la pagan, ¿no? Porque siguen atrasados en el pago en muchos sitios. La Federación Médica lo denunció con el tema del Tolima, y allí sigue siendo, digamos, una situación miserable lo que le pagan a los especialistas, los montos por consulta, cuando ellos reciben muchísimo más de lo que se plantea allí. Entonces, sigue siendo un negocio para los operadores anteriores. Digamos que ya abarcamos, Jorge, un panorama general bastante grande de lo que está planteado actualmente en el modelo de salud.
Sí, bueno, gracias Germán por eso, pues así como un resumen de mirando uno finalmente, pues todo sigue casi en los mismos operadores. Cuando usted nos informa sobre el sistema de referencia y contrarreferencia, pues finalmente se le está refiriendo a los mismos que ellos tienen, manejan y todo eso. Y como tienen el manejo de la plataforma Horus, también los mismos operadores, pues lógicamente ahí ve uno y usted lo dice mirando a quién envían a un especialista, pues son a los mismos de ellos. Entonces no está operando de verdad esa libre escogencia que era lo que el acuerdo 03 estableció para el nuevo modelo y que permitiría una amplia gama, digamos, de especialistas, de farmacias, en materia de laboratorio, etcétera. Todas esas cosas sabemos que eso pues es parte de lo que sea. Las mismas sedes únicas, como usted dice, se está gastando una plata que en su contratación, cuando podría tenerse las propias sedes del FOMAT, digamos, en las distintas, y gastar mucho menos en recursos, pues para no ponerme a establecer aquí y el manual tarifario, que también es otra mentira que se le dice al magisterio y al país en general, en que las tarifas que tiene el sistema del nuevo modelo son tarifas miserables, pobres, que mucho los maestros dicen, pero ¿por qué no se contrata tal hospital, tal clínica de calidad, etcétera? Porque supuestamente las tarifas y dónde está la plata. Bueno, o sea, es cierto que ese manual tarifario tiene unas tarifas legales, ¿cierto? Usted mismo lo planteó, entonces, pues digamos que hay una gran mentira, y es que finalmente pues el modelo sigue siendo dominado por los mismos operadores, que está enquistado en la FIDO previsora, esa corrupción de la que ha dicho el mismo presidente Petro ligado a los operadores, etcétera. Bueno, hay una inquietud que tenemos todos, es sobre la libre escogencia. No sé si Germán tiene información de cómo resultó esa libre escogencia hasta el 31 de agosto. ¿Qué No, pasa? todavía no. No tenemos todavía información nosotros como digamos que no hay una información clara. Sabemos que digamos, la gran mayoría de los operadores anteriores son los mismos que quedaron dentro de la libre escogencia. Y entonces obviamente los otros se van a retirar, muchos de los operadores que están, de los prestadores que están allí, van a terminar generando que se eliminen del registro, porque pues no tienen costo, efectividad, o los costos que se plantean por la cápita que hayan recibido, pues no les alcanza. Eso en cuanto a la atención primaria, que además es importante plantearlo, ¿no? Porque es que hay libre escogencia en cada uno de los niveles de atención. Pero una vez que usted escoge el nivel primario, ya se hace la escogencia del nivel primario, lo ideal es que se mantenga el mismo prestador, porque lo que yo les decía, es fundamental que la promoción y prevención se haga como con el médico de la familia, como entendíamos antes, la salud y el médico familiar que podía conocer a sus pacientes, y no está ocurriendo, porque incluso los prestadores que quedan allí, pues los médicos van cambiando de manera constante. La contratación sobre los médicos no es adecuada, el pago sobre los médicos no es adecuado. Entonces usted llega un día y hay un médico general, y a los 3 meses habrá otro médico general y le toca con otro médico completamente distinto, porque conceptualmente no está planteado dentro de los prestadores qué es lo que se requiere para hacer promoción y prevención. Pero efectivamente, digamos que lo que se hizo o lo que se pidió para escoger en los prestadores primarios en las distintas regiones, en las distintas ciudades, hay una tendencia hacia que quedan exactamente los mismos, porque además hicieron toda la propaganda casi como los prestadores de Claro y Movistar y Tigo, que terminaron enviando millones de mensajes para que yo los conozco, estoy aquí, sigan conmigo, más o menos, como digamos una vez más, conceptuando la salud en una situación absolutamente comercial y no en lo que es un derecho fundamental. Educación al día. Dirección General Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio.